Muy bien, buenos días a todos. Comprobamos el micrófono. Bien, encendido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Tengo una carita por ahí un poquito malito, agripadito. Esta mañana estaba bien. Bueno, vamos a confiar que vamos a estar bien. Estamos aquí, muy bien. Hoy estamos haciendo una prueba grabando en directo, emitiendo en directo. Si sale bien, pues la próxima semana ya lo avisaremos y seguramente que muchos hermanos puedan vernos en directo también, que nos lo están preguntando. Amén. Así que, bueno, poquito a poco vamos haciendo las cosas como el Señor quiere que las hagamos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a orar al Señor por este tiempo. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Dios, por este nuevo día, Señor, que nos permites ponernos en pie, Señor, levantarnos, abrir nuestros ojos y haber podido venir hasta aquí, Señor. Gracias por tu cuidado, por tu misericordia, Padre Celestial. Te pido que limpies mi corazón, Señor, el de cada uno de mis hermanos, y que, Señor, me uses, Señor, como un instrumento en tus manos para poder transmitir esta palabra con la que primeramente hablaste a mi vida, Señor, para que tú dispongas los corazones de cada uno de mis hermanos y las personas que ven este mensaje, Señor, y que puedas tú también, Señor, a través de él transformar, Señor, y hablarle a cada uno de sus corazones, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse. Ya los he saludado a ustedes. Ahora saludo a los hermanos que nos ven también por las redes sociales. En todo el mundo, a los pastores, a los diáconos y a todos los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Amén. Una vez saludado, vamos a empezar. Quiero empezar esta mañana con un mensaje. Quiero empezar preguntando si se acuerdan cuando eran niños. A Miguel le quedará más fácil. Que siempre teníamos en nuestra cabeza, o siempre nos falta esa pregunta: ¿tú qué quieres ser cuando grande? ¿Verdad? Siempre nos lo han hecho, ¿cierto? Y entonces eso nos pone a pensar un poco. ¿Qué queremos ser cuando grandes? Algunos dirán, no, yo quiero ser médico, ingeniero, arquitecto, abogado, astronauta. ¿Verdad que es muy común que dicen, no, yo quiero ser astronauta? Pero la realidad es otra, ¿verdad? Luego cuando crecemos, pues se nos dificulta un poco llegar a conseguir ese sueño que teníamos nosotros, ¿verdad? Algunos porque la universidad es muy costosa, porque no se tienen los medios económicos para hacerlo, otros porque no llegan a la nota que exigen para esa carrera que quieren. Obviamente para ser astronauta, para ser médico es una nota muy alta y entonces tienen que cambiar una opción B y buscar otra carrera, ¿verdad? Y otras personas porque al final tienen que asumir unas responsabilidades, algunas obligaciones, y pues no pueden asumir esa carrera universitaria, ¿verdad? Y eso se queda ahí. Eso en cuanto a nuestra vida secular, ¿verdad? Pero si lo aplicamos a nuestra vida cristiana, ¿cuál sería nuestro propósito, nuestro sueño que queríamos tener nosotros? ¿Cuál sería nuestro deseo, nuestro propósito de ser un día en la vida cristiana? Ser como Cristo, ¿verdad? No sería nuestro objetivo, ser como Cristo, ¿verdad? Y un objetivo, ¿cuál sería? Están muy callados hoy, porque están en directo, no se preocupen. Nuestro objetivo debería ser que cuando estemos en la presencia del Señor, seamos ¿qué? Aprobados, ¿verdad? Porque si llegamos ante la presencia y no estamos aprobados, pues sería mala cosa, ¿verdad? Y hay una palabra, un versículo, 2 de Timoteo 2:15, que este es simplemente para la introducción, que lo conocemos muy bien, ¿verdad? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿verdad? Está Pablo hablando a Timoteo, ¿verdad? Y le está diciendo que él se presente ante Dios como obrero aprobado, ¿verdad? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra.
Y todos estábamos hablando la semana pasada y esta mañana también, que en algún momento de nuestra vida nosotros nos tendremos que encontrarnos cara a cara con el Señor, ¿verdad? ¿Y cómo nos presentaremos ante Él? ¿Como obrero aprobado? ¿O tendremos mucho de qué avergonzarnos? ¿No? ¿Usamos bien la palabra? Yo creo que siempre que hablamos de la palabra, nosotros siempre tenemos la Biblia, ¿verdad? La tenemos en la mano. Otros no la tienen en la mano, pero la tienen en el móvil, ¿verdad? Otros que en muchas partes que la tienen en la mesita de noche. ¿Me hablamos? Ah, sí, no, yo tengo una Biblia. La uso, no, ahí está en la mesita de noche. Bien guardadita para que no se me vaya a dañar. O otro la tiene abierta en el salón de la casa, con un atrio bien bonito, en el Salmo 91. Y esa hoja está amarilla totalmente. Las otras están intactas, porque usarse no se usa. Solo está para que el Salmo 91 esté abierto y coja polvo. ¿Verdad? Pero no nos tomamos ese tiempo de buscar la palabra, de leerla, de meditarla. Porque como vemos, tenemos infinidad de cosas, infinidad de información, de datos importantísimos para nuestra vida en ella. Y que muchas veces la pasamos por alto, simplemente por desconocimiento o porque no sacamos ese tiempo de verdad para estudiarla. Yo conozco mucha gente, que no es mi caso, que se conoce la Biblia entera. Y dicen capítulo tal, versículo tal, se lo dicen. Yo de momento no tengo esa capacidad. Yo conozco la Biblia, conozco versículos, pero no tengo esa capacidad de asociar exactamente el capítulo con el versículo y memorizarlo. El versículo. ¿No? Pero yo conozco la Biblia. Y la idea es, como le dice a Timoteo, que la conozcamos y apliquemos bien la palabra. Porque de nada nos vale memorizar la Biblia, saber qué dice cada capítulo, cada versículo, pero no la aplicamos a nuestra vida. Como dice la palabra, aplicando bien la palabra, ¿verdad? Por eso es que es importante estudiar, para meditar en ella y para poderla, aplicarla, como decía Eva en el tiempo de agradecimiento, cuando se llegó la oportunidad, ¿verdad?, de hablar con su hermana, el Señor le trajo ese versículo y se lo pudo decir a su hermana, y que fuera la palabra la que hiciera su trabajo, ¿verdad? Entonces, pero si no leemos la Biblia, si nunca la abrimos, pues hay cosas que no vamos a poder conocer ni poder saber, ¿verdad? Y si pasamos por alto lo que hay en la palabra, lo que se nos dice en la palabra, pues obviamente será difícil agradar al Señor, ¿verdad? Y hacer lo correcto. Si no lo conocemos, si no sabemos. Y, como decíamos antes, hay mucha información aquí importante. Y este versículo también lo conocemos, que está en Proverbios, que sabemos que Proverbios es mucha información útil para nosotros, y dice, Proverbios 6, 16 y 19. 6 cosas aborrece Dios, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, ¿y qué? La lengua mentirosa. Y son palabras fuertes lo que dice aquí. Aborrecer, abominar. ¿Es algo agradable? No, bueno, es algo que detesta, que no soporta, que sienta mal, ¿verdad? Pues hay cosas que para nosotros muchas veces son habituales, normales, no pasa nada, y las usamos. Y vemos que para Dios sí es importante, que las detesta y las aborrece y no las soporta, como la lengua mentirosa. Y este es el tema del que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar, y he titulado el mensaje, Una media verdad es una completa mentira. ¿De acuerdo? Ese es el título del mensaje de hoy. Una media verdad es una completa mentira. Y como texto base, vamos a ver una historia de las que tanto nos gustan en la Biblia, y vamos a ir al principio, a Génesis. Vamos a buscar en Génesis 12 y vamos a leer del 10 al 20.
Génesis, el primer libro de la Biblia, vamos al capítulo 12 y vamos a leer a partir del 10. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Esperemos para que lo leamos todos juntos. ¿Ahora sí? Vale. Dice la palabra del Señor. Versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba por entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Muy bien. ¿Esta historia la conocíamos? Sí, ¿verdad? ¿Conocemos a los personajes? Abraham, Sara, ¿verdad? Lo conocemos. Y una cosa que nos llama la atención, a mí por lo menos personalmente, de la palabra, es que no oculta las verdades de las personas, ¿verdad? Porque podemos, siempre que hablamos de Abraham, ¿qué escuchamos? Lo bueno, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de Abraham? El padre de la fe, ¿verdad? Se le llama el padre de la fe. ¿Por qué? Que es un hecho que se recuerda mucho de Abraham. Que no dudó en ir a sacrificar a su hijo, ¿verdad? Su hijo unigénito, ¿verdad? A su hijo, sí, con Sarai, que tanto había anhelado, que lo tuvo muy mayor, ¿verdad? Esas cosas lo recordamos. Que fue Abraham, padre de la fe, tuvo una gran nación, pero vemos que en la Biblia también nos dice los errores. No nos dice solo lo bueno, sino que también nos habla de las cosas malas. ¿Y esto en qué nos puede ayudar a nosotros? Que lo hace más cercano a nosotros, ¿verdad? Vemos que grandes personajes que que el Señor los usó, ¿vale? Que sirvieron al Señor, también tuvieron fallos. Y eso nos lo refleja la palabra para que no lo veamos como una persona inalcanzable, sino que nosotros, aún cuando fallamos, cuando no damos la talla, el Señor está con nosotros. El Señor nos puede usar a nosotros, ¿verdad? Si vemos a un hombre que el Señor usó pero que nunca falló, decimos, no, pues nosotros nunca vamos a llegar a esa talla, ¿verdad? Y entonces pensamos que nosotros vamos a estar lejos de Dios siempre. Pero el Señor nos muestra que estos hombres fallaron, pero que Dios tuvo misericordia y los usó. Y los usó en gran manera, ¿verdad? Como vemos en este pasaje, Abraham falló, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué creen que fue lo que hizo Abraham? Mintió, ¿verdad? Abraham mintió.
Si nos ponemos un poco en el contexto, ¿qué dice que había? Que tuvo que Abraham salir de la tierra, iba hacia Egipto. ¿Por qué? Había hambre. Había una situación difícil, ¿verdad? Circunstancia que no, lastimosamente en la actualidad, no es algo esporádico. Aún en la actualidad vemos muchos sitios que pasan hambre. Muchas personas que sienten necesidad, tienen necesidad y que muchas, incluso acá en Europa, se acuestan muchas veces sin comer, ¿verdad? Lastimosamente, algo increíble. Y es verdad que aún para los cristianos no todo es prosperidad, ¿verdad? Estábamos hablando también en el discipulado que habían hermanos que estaban empezando y que se estaban encontrando con pruebas, con dificultades. Y ellos seguramente pensaban que cuando aceptaran al Señor ya no va a pasar nada, no, las deudas van a desaparecer, los problemas, ya no va a haber trabajo, el jefe me va a aumentar. No, ¿verdad? No. El trabajo como mucho. Ahí está mi hermana que pedía trabajo y yo le dije, pediste mal porque pedías trabajo, ahora tienes mucho, te estás volviendo loca. Pero no es así, ¿verdad? Hay tiempos que llamamos las vacas flacas, ¿verdad? Esos tiempos que hay necesidad. Pero aún en esa necesidad, aún en esos momentos difíciles, tenemos que decidir si queremos a Dios, si confiamos en Dios o no. Y vemos qué pasó aquí con Abraham. Vio que su esposa era muy guapa, ¿verdad? ¿Es una bendición tener una esposa guapa o no? Sí, ¿verdad? Pero tuvo miedo. Tuvo miedo de que por causa de la belleza de su mujer, en Egipto lo mataran para quedarse con su esposa. ¿Y qué fue la decisión que tomó Abraham? Mentir. Y ahora, en este contexto, yo he marcado o he desgranado este mensaje en 3 puntos que los voy a compartir con ustedes en los que Abraham falló. Y el punto 1 es que Abraham no creyó en la promesa de Dios. Vamos ahí mismo a Génesis 12, versículos 1 y 2. Génesis 12, 1 y 2. Dice la palabra, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Qué le había prometido Dios a Abraham? Aparte de que sería una gran nación, aparte de que engrandecería su nombre, ¿qué le había prometido? Que lo bendeciría. ¿Hay algo mejor que la bendición de Dios para un hombre? No, ¿verdad? Abraham pasó por alto esa promesa de bendición que Dios le había dado. Veamos otro versículo un poquito más adelante, Génesis 15, 1. Dice la palabra del Señor, Génesis 15, 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Nuevamente vemos la promesa de Dios a Abraham de que sería ¿qué? Su escudo, que lo protegería, que lo guardaría, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Abraham se acordó de esto? No. Abraham cuando vio que tenía que ir a Egipto, que su vida estaba en peligro, él dijo, seguramente Dios nos acuerde de que Él iba a guardar de mí, me iba a cuidar y yo prefiero ahorrarme ese problema y mejor que
que digamos que Sara no es mi esposa para que no me maten, sino que digamos que es mi hermana y así salvo la vida, ¿verdad? Y Abraham tomó una mala decisión. No confió ni creyó en las promesas de Dios. ¿Y nosotros? ¿Creemos y confiamos en la promesa de Dios? A nosotros Dios, que nos ha prometido que estaría con nosotros todos los días, ¿verdad? También en Mateo 6 nos dice que no nos afanemos, ¿verdad? Ni por qué comeremos, ni por qué beberemos, ni qué vestiremos, ¿verdad? Que eso, los gentiles son los que buscan esas cosas. Ni que nos afanemos por el día de mañana, sino que cada día tiene su propio afán. Es lo que nos dice el Señor a nosotros. Pero seamos sinceros. En esos momentos de vacas flacas, en esos momentos que viene la dificultad, la prueba, ¿nos acordamos de esto? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Siempre? ¿Confiamos ciegamente en la provisión de Dios? ¿O dudamos? Tenemos que ser sinceros, no solo con Oscar, sino con Dios. Yo tengo que reconocer que muchas veces me he afanado en esa época de vacas flacas, cuando las cosas no van bien, cuando el trabajo no va lo suficientemente bien. Pero la cuestión es, ¿le creemos o no le creemos? ¿Confiamos en Él, en su palabra, en sus promesas? ¿O confiamos más en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestro yo puedo? Y ahí vamos al segundo punto. El segundo punto que decidió mal Abraham es que decide mentir para conseguir un beneficio. Como vemos en el capítulo 12, versículo 16, dice, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Como podemos ver, Abraham mintió y así pudo conseguir un beneficio. Prefirió hacerlo a su manera para conseguir una pequeña cosa. ¿Ustedes creen que la promesa de Dios a Abraham consistía en unos camellos, en unos asnas? No, ¿verdad? Le había prometido algo, ¿qué? Mucho más grande. Pero Abraham lo quiso hacer a su manera. No quiso creer que Dios sería su escudo, que lo guardaría y que tendría grandes cosas para él. Y que lo cuidaría, incluso en Egipto. Y él lo prefirió mentir y conseguir algo pequeño. Puso en juego algo grande por algo pequeño. Puso en peligro las promesas de Dios por algo temporal. Por algo mucho más pequeño a lo que Dios tenía preparado para él. Por no confiar. Ahora volvamos a nosotros, a nuestro día a día. ¿Alguien ha mentido en un currículo? Cuando ponen nivel de inglés alto y aparte del nombre, no sabe, ¿verdad? Experiencia, 10 años. ¿Has hecho esto alguna vez? Nunca me he sentado en un ordenador. ¿Verdad? Conseguimos mentiras, ¿verdad? Mentimos para conseguir un trabajo. Para esquivar una corrección. Cuando has hecho algo malo y te confrontan, empieza a mentir, a decir cosas que nada tienen que ver, para esquivar esa corrección.
para no quedar mal. Ah, es que yo te vi por allá en tal parte. Ah, en una discoteca. Ah, no, sí. Pero no, yo estaba esperando para predicarle a los que estaban saliendo de la discoteca. Para no quedar mal, mentimos, ¿verdad? Para justificarnos. Cuando no queremos reconocer nuestros errores, mentimos, ¿verdad? Para salir del paso en una situación incómoda, mentimos. No, lo llamo de Vodafone. Ah, no, diga que no estoy. ¿Verdad? Que nos da pereza simplemente coger la llamada. Pues no, diga. Una mentirita, ¿verdad? Pero en estas ocasiones tenemos que ser conscientes de que a los primeros que nos engañamos es a nosotros mismos. Los primeros a los que engañamos somos a nosotros mismos. Porque Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. Y como hemos leído antes, esa mentirita, Dios la aborrece. Y es abominable para Dios. Y si lo hacemos, ¿qué pasará? Tendrá consecuencias. ¿Buenas? No. Lastimosamente, las consecuencias de hacer lo malo son malas. No hay mentira pequeña, no hay mentira piadosa y como vemos, no hay una media verdad. Delante de Dios y para el Señor solo existe la mentira. No hay medias tintas, ¿verdad? Ese era el punto 2. Ahora vamos al punto 3. Y este es un poco delicado. Cuando reconocemos que hacemos las cosas mal, cuando vemos que hacemos las cosas que no son conformes a la voluntad de Dios y fallamos, ¿qué deberíamos hacer? Perdón y no hacerlo más, ¿verdad? Sería lo suyo. Pero el punto 3 lo he titulado, no aprende la lección. Abraham no aprendió la lección. Vamos un poquito más adelante, vamos ahora a leer en Génesis 20, del 1 al 3. Génesis 20, del 1 al 3, un poquito más adelante, de donde estábamos. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. De allí partió Abraham a la tierra de Negueb, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Y aquí parece que volviéramos a ver la misma película, ¿verdad? Parece que fuera la misma historia que la que vimos antes, pero no es así. La primera que leímos, Génesis 12, es con Faraón en Egipto. Y aquí esta historia es con el rey Abimelech. Pero, como vemos, Abraham por segunda vez vio la situación difícil, se vio en peligro su vida y nuevamente ¿qué hizo? Volvió a mentir. Y otra vez con la misma mentira, ¿verdad? Nuevamente repitió los dos errores anteriores. No creyó en la promesa de Dios, no confió en que Dios lo protegería, lo cuidaría y nuevamente quiso arreglarlo a su manera. ¿Verdad? Y ahora decimos, ¿cómo puede ser que Abraham haya fallado así? ¿Cómo puede ser que el padre de la fe haya dudado, haya mentido, no confió, no creyó en Dios? Abraham mintió, ¿verdad? ¿O no? ¿O no mintió? ¿Sí? ¿O un poquito? ¿Poquito? ¿O una media verdad?
Vamos a leer un poquito más adelante, Génesis 20, ahí donde estábamos, vamos a leer del 10 al 13. Dice, dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas? ¿Por qué hiciste esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Lo mismo que había pensado en Egipto. Versículo 12, dice, y a la verdad, Abraham dice, y de verdad les digo, que también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Vaya sorpresa. Resulta que Sara sí era hermana de Abraham, por parte del padre. Pero no de la misma madre. Era su media hermana. ¿Estaba mintiendo Abraham? Estaba diciendo una media verdad. Porque sí era su media hermana, pero era su esposa. Y esa era la relación que primaba en ellos. Era su esposa. A pesar de que también era su media hermana, que era bastante común que pasara esto, era su esposa. ¿Vale? Era la relación marital la que tenía mayor validez en ellos dos. Por tanto, si preguntamos si mintió, sí, mintió. Y en ocasiones, yo pensando en esta circunstancia, hay veces en que nosotros fallamos, hay veces en que nosotros pecamos, hay veces en que nosotros estamos haciendo las cosas no tan bien, y el Señor aún así nos guarda. El Señor nos cuida y nos evita que metamos mal la pata. ¿Se han encontrado ustedes en situaciones como esta? Que estamos haciendo las cosas mal, pero aún así vemos que el Señor intercede y nos evita fallar más. Nos libra de cometer más fallos, más pecados. Porque una mentira siempre lleva a otra, y a otra, y a otra, ¿verdad? Y agrandamos la mentira, pero en otras circunstancias también estamos haciendo las cosas mal y el Señor intercede en nosotros para que no sea más grave el fallo en nuestra vida. Y aquí, si leemos, yo los invito a que en casa lean estos dos capítulos de Génesis, el capítulo 12 y el 20, para que vean bien la historia de Abraham en Egipto y ante el rey Abimelec. Y vean el contexto bien de que Abraham mintió sobre Sara, que la hizo pasar por su hermana, pero que Dios lo guardó, tanto del faraón como del rey Abimelec, de que estos dos hombres, pensando que Sara era soltera, que Abraham no era su marido, como lo era, sino que era su hermano, estos dos hombres, ¿qué habrían podido haber hecho? Ellos la llevaron para su casa. Ellos la llevaron para vivir con ellos. ¿Se imaginan si ellos hubieran tomado a esta mujer como esposa? ¿Hubiera sido peor? ¿A que sí, verdad? Por eso digo que muchas veces Dios intercede para que no vayan a peor, para que los males no sean peores, no sean irreversibles. Vamos a Génesis 20, del 6 al 7, Génesis 20 del 6 al 7, y vemos lo que Dios hizo.
Y le dijo Dios en sueños al rey Abimelec: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Así no permití que la tocases. El Señor no nos dice cómo, de qué manera, pero en esas dos ocasiones no permitió ni el faraón, ni los príncipes, ni el rey Abimelec tomaran a Sara como su esposa. ¿Por qué? Como decía antes, tendría que, Sara había caído ¿en qué? En adulterio. ¿Qué consecuencias tenía el adulterio? La muerte. Tendría que Sara morir. Y no solo Sara, sino los que estuvieron con ella. El faraón y el rey Abimelec tendrían que morir. ¿Y sobre quién caería la responsabilidad de esas muertes? Sobre Abraham, por haber mentido. ¿Y dónde habría quedado la promesa de Dios para Abraham? ¿Dónde habría quedado esa gran nación que daría Abraham? Nada. Se habría perdido, ¿verdad? Por una mentira. Por no confiar en las promesas de Dios. Por no creer en que Dios lo cuidaría. En que Dios lo protegería. Y hacer las cosas a su manera. Como él pensaba que sería mejor. Cambiando la promesa grande de Dios para su vida por algo pequeño, por algo temporal, por algo efímero. ¿Creen ustedes que estos textos, esta historia, nos pueden dejar alguna enseñanza a nosotros? ¿Nos redarguye? ¿Nos hace cambiar de idea? ¿Nos obliga a cambiar de postura ante el día a día de nosotros? ¿Nos invita a cambiar ese no pasa nada? Es una mentirita piadosa, chiquitita. Pero tenía un buen propósito. Era cuidar su vida y que le fuera bien. ¿Verdad? O sea que si una mentirita con un buen propósito, no pasa nada, ¿verdad? No, pasa. Y vemos que no solo trae consecuencias para nosotros, sino que trae consecuencias para más personas. Personas que están a nuestro alrededor. Nos podemos arrastrar a desgracias como las que hubieran podido pasar por causa de nuestra incredulidad, por causa de nuestra negligencia, por causa de nosotros pensar que sabemos más que Dios, que podemos tener nosotros por nuestros medios mayor bendición que la que Dios nos puede dar. Cuando estamos deseando y orando por un trabajo y se nos ponen todas las complicaciones para cogerlo, pero igual nos metemos, decimos mentiras. No, yo sé de todo eso, eso yo lo hago, llevo 10 años haciéndolo, mentiras. Se meten ahí, desastre. Cuando estamos pidiendo una pareja, espera, confía. Nos metemos con el primer loco que nos encontramos o la primera loca que nos encontramos, nos va mal. Por no esperar, por no confiar que Dios tiene cuidado de nosotros. Cambiamos la promesa de Dios por nuestros propósitos, por nuestra idea. Y generalmente fallamos.
Yo los invito, hermanos, a que hoy oremos al Señor. Que el Señor nos hable a nosotros. Hemos venido hablando que el Señor está con nosotros en todo momento, en todo tiempo. Que nos propongamos delante de Dios a no mentir, a no cambiar sus promesas, a no creernos nosotros más inteligentes, más listos y podemos conseguir algo efímero cuando nos presentemos delante del Señor, no estemos aprobados. Nuestra idea, nuestro propósito de leer, de estudiar la Biblia, que sea de verdad, no conocerla ni memorizarla y aplicarla. Si nos conocemos dos versículos que los vamos a aplicar en nuestra vida, de verdad. Si conocemos tres, pero con esos tres, lo que aprendemos, lo que sabemos de ello, lo aplicamos bien. Y estudiar, dedicarle tiempo, meditarlo. ¿Qué me dice Dios? Y darle una respuesta a Dios. Creamos de verdad que Dios está con nosotros todos los días. Y creamos de verdad que Dios tiene cuidado de nosotros. Pero nosotros tenemos que ser fieles a Dios. Tenemos que creerle a Dios. Nosotros no somos nada delante de Dios. No merecemos nada delante de Dios. Y aún así Él nos cuida. Él nos bendice, nos protege, nos evita males peores. Así que no le neguemos recibir esa promesa que Dios tiene para nosotros. Y que nuestro propósito, ¿qué queremos ser en nuestra vida? Como, ¿qué quieres ser cuando grande? ¿Qué queremos ser en nuestra vida? Como Cristo. Nuestro objetivo como Cristo. Y nuestro propósito, que cuando estemos delante del Señor, nos diga, obra, aprobado. Bienvenido a una vida eterna conmigo. Has usado la palabra como tenías que usarla. No la dejaste cogiendo polvo en la mesita de noche, sino que la usaste, la meditaste y la pusiste en práctica cada día en tu vida. Amén. Vamos a ponernos en pie y yo le voy a pedir a dos hermanos, si se sienten en libertad, que oren al Señor por esta palabra y que juntos nos comprometamos delante de Dios a tenerla en cuenta y aplicarla. Amén. Gracias a Dios porque tu palabra es viva, tu palabra es verdad, Señor. Gracias por la palabra que nos has dado hoy, porque tú nos has hablado esta mañana, Señor. Gracias Dios porque tú sabes de lo que tenemos necesidad, Señor. De verdad que tu misericordia, Señor, es más grande que todos los cielos. Yo quiero rogarte, Señor, por nosotros, Dios. Quiero rogarte que tú nos ayudes a ser sabios, Señor, y a confiar en ti, Señor. Como dice tu palabra, Señor, confía en Él y Él hará. Por más difícil que sea la situación, por más complicada que sean las cosas, Señor, por más oscuro que pueda ser el día, Señor, en las mañanas siguientes siempre sale el sol, Señor. Y si tenemos esta promesa contigo, Señor, yo te ruego que tú nos ayudes a no dudar, nos ayudes a mantener firme nuestra fe, Señor. Que cada día podamos decidir creerte a ti, Señor, y no querer ayudarte haciendo medias verdades o medias mentiras, Señor. Ayúdanos a mantenernos bien. Te pido que nos ayudes a ser valientes, esforzados y que podamos vivir tu palabra, Señor, tal cual nos las has enseñado en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Padre del cielo, yo te quiero dar, Señor, las gracias, Señor, para que tú nos puedas ayudar, Señor, a todos nosotros a permanecer en tu palabra, como dice en Juan 15:5, Señor, porque separados de ti nada podemos hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a ser conscientes, a buscar primeramente tu reino y tu justicia. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella encontramos muchísima información, Señor, que es útil para nosotros, Señor, si la usamos bien, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a comprometernos, Padre Celestial, delante de ti, a usar bien esa palabra, Señor, ese manual que tú nos has dejado para nosotros, Señor. Que lo usemos, Señor, que lo leamos, que lo busquemos cada día, Padre Celestial, y que lo pongamos en práctica, Señor, en nuestra vida, Señor, por nuestro bien, Señor, porque es para nuestro bien que tú haces todas estas cosas, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, ayúdanos a soltar ese volante, Señor, y entregarte todo el control de nuestra vida a ti, Señor. No creamos ni confiemos en nuestras capacidades, ni en nuestros pensamientos, ni en nuestras ideas, Señor. Que te creamos a ti, que confiemos ciegamente en ti, Señor, para que nos vaya bien en la vida, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Así como estamos, hoy es primer domingo de mes. Hoy es la Santa Cena, vamos a celebrar la Cena del Señor. Yo les quiero pedir a Caro y a Mariela si nos ayudan con el pan, el vino, el micrófono. ¿Valen? Ahí está el micrófono también. Les voy a pedir que pasen ellas por aquí y que vamos a orar por el pan y el vino. Y les pido a ustedes que lo retengamos para que lo podamos compartir juntos. Sí, Padre, te doy gracias, Señor, por permitirnos nuevamente recordar tu sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tú lo diste todo, Señor, para que nosotros tuviéramos esta oportunidad de pertenecer a tu cuerpo, Señor, de pertenecer a tu reino, Señor, y por eso te doy gracias por permitirnos hoy, Señor, recordar ese sacrificio en la cruz, Padre. Bendice esta comunión, Señor, entre hermanos en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por este pan que representa tu cuerpo, que fue molido, que fue triturado, Señor, por un sacrificio, Señor, que hizo su Hijo Jesucristo por nosotros y darnos esa redención que no podíamos tener nosotros con nuestras propias fuerzas, Señor. Gracias por ese amor tan grande que tuviste, Señor, para con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Mientras las hermanas reparten el pan y el vino, ¿quiénes pueden recibir la comunión? Todos. Si tú tienes comunión con Dios, si tú has aceptado al Señor como tu Señor y Salvador, tienes comunión con los hermanos, puedes participar de la comunión del Señor. Amén. Lo único que la palabra nos hace una advertencia. En 1 Corintios nos dice que de cualquier manera que comieres este pan o bebieres esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Así que tomémonos un tiempo, unos segundos, para analizar si hay algo en nuestra vida, hay algo que tengamos que arrepentirnos, hay algo que tengamos que cambiar, que sea nuestro principal propósito, cambiarlo, restaurar esa situación. Amén. Y arrepentámonos de eso, para poder tomar esta copa y este pan de manera digna. Bien. Gracias. Asimismo dice la palabra del Señor en 1 Corintios 11, 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, en memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, recibamos
el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Con gratitud y en respuesta a su promesa, participemos de la copa. Amén. Damos gracias al Señor Jesucristo por ese sacrificio que hizo por amor a nosotros. Gracias, Señor, porque no tenemos palabras, Señor, para expresar nuestra gratitud, la gratitud que deberíamos sentir por ti, Señor, por padecer, por sufrir, por humillarte, Señor, siendo Rey, siendo Dios Todopoderoso. Diste tu vida por nosotros, siendo indigno, Señor. Gracias, Padre Celestial, a ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Y esperamos y anhelamos y deseamos tu venida por tu pueblo, Padre. Pronto, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Cantamos una canción que la cantamos